Hola a todos y todas las que participáis en esta sesión online del Congreso Innovador. Somos Santiago Fano, Isabel Levia y Aquilina Fulvio, investigadores del equipo TIC de la Universidad de Oviedo. Durante los minutos siguientes vamos a hablaros de una experiencia innovadora desarrollada en el contexto del proyecto ECO, un proyecto europeo mediante el cual hemos llegado ya a 30.000 personas de todo el mundo para familiarizarlas y informarlas en el diseño de cursos MOOC. En el marco de este proyecto hemos desarrollado el MOOC Alfabetización Digital para Personas en Riesgo de Exclusión Social, un curso que aborda las posibilidades de la alfabetización digital como herramienta para frenar la exclusión de los colectivos desfavorecidos. Este curso ha tenido 3 ediciones en las que se han matriculado más de 1.600 personas. En concreto, en este vídeo queremos referirnos a algunas de las innovaciones docentes que hemos introducido para superar las limitaciones que se han identificado en diferentes estudios acerca de la estructura pedagógica de los MOOC. Estos estudios señalan que muchos MOOC se basan en un diseño curricular cerrado en el que el profesorado es el gran ausente, unos cursos automatizados y sin interacciones significativas entre participantes. En otras ocasiones, el curso se construye a partir de la intervención de profesionales de prestigio que, a modo de estrella invitada, intervienen en los recursos audiovisuales del curso. Sin embargo, este profesorado no participa en el desarrollo del mismo y las interacciones son llevadas a cabo por otros docentes. En nuestro caso, desde un enfoque curricular abierto, flexible y crítico, el profesorado adoptó nuevos roles para innovar la docencia en el MOOC. Se trabajó en equipo para realizar una selección y una organización adecuada del contenido y para el diseño de unas actividades basadas en el uso de la web 2.0 y las redes sociales y fundamentadas en las teorías conectivistas del aprendizaje social en red y también en los enfoques sobre las comunidades de indagación. En el diseño del curso participaron un total de 14 profesionales pertenecientes a la Universidad de Oviedo, la Universidad de Cantabria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Son personas con perfiles y experiencias profesionales muy variadas vinculados al ámbito de la pedagogía y la tecnología. El equipo docente participó tanto en el diseño del curso como en el desarrollo colaborativo del mismo durante sus 3 ediciones. El trabajo previo de diseño del curso y de los materiales duró 2 meses y se realizó mediante un grupo cerrado en Facebook y una serie de videoconferencias que se fueron manteniendo periódicamente para decidir el enfoque del contenido y la metodología, planificar y producir los materiales, secuenciar las actividades, etc. Una de las tareas más relevantes de esta fase de diseño fue la destinada a reflexionar y tomar acuerdos sobre la orientación que íbamos a dar a los contenidos clave del curso. Nos centramos en las posibilidades de la alfabetización digital como herramienta de inclusión social, entendiendo que la alfabetización no es una capacitación exclusivamente instrumental, sino que tiene también dimensiones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas, incluyendo esa mejora su capacidad para usar las nuevas tecnologías en la transformación de su realidad social, laboral, personal y política más inmediata. El contenido se organizó para que cada estudiante pudiese elegir el ritmo al que iba a avanzar por los contenidos y actividades que se desarrollaban durante 8 semanas. Una primera semana de introducción a los contenidos del curso y a la mecánica de la plataforma. Una segunda semana en la que se trabaja sobre el aprendizaje ubicuo y la alfabetización digital. La tercera semana en la que se abordan los conceptos de exclusión social y digital. En la cuarta y quinta semana se plantean las estrategias de intervención para la alfabetización digital con colectivos en riesgo de exclusión social. La sexta y séptima semanas se dedican a que los y las participantes diseñen sus propias experiencias de intervención socioeducativa. Por último, la octava semana se destina a elaborar las conclusiones y aportaciones del curso y a su evaluación por parte de los participantes. Para el desarrollo de cada una de las ediciones del curso, el equipo docente se organiza en subgrupos de 4 o 5 personas, entre mediadores y profesorado, que se encargan de dinamizar las participaciones de la comunidad en cada una de las unidades didácticas. Las intervenciones del equipo docente están destinadas a promover la interacción y la participación del alumnado a través de 2 herramientas. Un grupo de Facebook con unos hilos en los que participantes y profesorado interactúan y también el sistema de mensajería de la plataforma OpenMOOC. Estas intervenciones tienen diferentes funciones: presentarse y favorecer el conocimiento de alumnado y profesorado, abrir, poner en marcha y realizar el seguimiento de las actividades de las diferentes unidades didácticas, iniciar los procedimientos de evaluación de cada unidad, resolver dudas en relación con las actividades, el manejo de la plataforma, la obtención de las acreditaciones y la evaluación.
En todo momento, el profesorado invitó a los y las participantes a reflexionar crítica y creativamente sobre la exclusión social, la brecha digital y las prácticas realizadas en el campo de la alfabetización digital, para potenciar así un aprendizaje social en red que les permitiese analizarlas y abordar de manera autónoma y fundamentada el diseño de sus propias experiencias. Para favorecer estas interacciones, el profesorado selecciona un conjunto de prácticas que comparte con los estudiantes en un tablero de Pinterest, en el cual el alumnado va haciendo también sus propias aportaciones, creándose así un espacio de trabajo colaborativo. Las interacciones desarrolladas en cada bloque de contenido son compartidas al finalizar cada unidad a través de un boletín elaborado con la herramienta Yumag. La enseñanza directa del equipo docente se realizó a través de una serie de vídeos que se produjeron para cada una de las unidades y que se combinaban con los textos base. Los vídeos ofrecían una síntesis comentada de los contenidos que luego eran ampliados y desarrollados por los textos base y el material complementario. La presencia directa de los docentes se garantiza además mediante las videoconferencias que desarrolla el profesorado para organizar el trabajo semanal. Además, estas videoconferencias se han utilizado para que una parte del alumnado presente al resto temáticas relevantes para el curso desde su experiencia profesional. Técnicamente, las videoconferencias son realizadas a través del Hangout de Google+, grabadas y transmitidas en directo mediante el canal de YouTube del curso, donde quedan a disposición del alumnado que no puede visionarlas en directo. Como hemos visto, un diseño curricular abierto y flexible permite incorporar las redes sociales y las herramientas de la Web 2.0 para innovar la docencia, garantizando un cambio en el rol del profesorado. Se trata de promover la construcción de una comunidad de práctica en la que se integran las experiencias de los y las participantes con las actividades y contenidos planteados por el equipo docente. Esta comunidad de práctica se ha construido a través de un proceso que facilita que las personas que participen en él adquieran y desarrollen una serie de habilidades que les posibilita para diseñar experiencias de alfabetización digital desde una perspectiva socioeducativa y crítica. Gracias por la atención prestada. Esperamos que nuestra intervención haya sido de interés. Podéis encontrar más información sobre el proyecto en nuestra web, en la página de Facebook y en el canal de vídeos de YouTube. También esperamos contar con vuestras aportaciones a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Un saludo a todos y todas.